Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Pues para mí es un privilegio estar aquí con la doctora Anet Santos. La doctora Anet Santos tiene su doctorado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ella es maestra en Educación y Desarrollo de la Educación y sus estudios profesionales los realizó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre su experiencia profesional podemos comentar lo siguiente. A ver, permítanme. La doctora Anet fue directora general adjunta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hasta el 2013. También fue directora general de difusión y fomento de la cultura de la evaluación en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hasta el 2016 y actualmente es directora general del Centro de Estudios Educativos, una institución académica independiente sin fines de lucro, comprometida con la búsqueda y promoción de la justicia, la libertad y la democracia. El Centro de Estudios realiza tareas de desarrollo en intervención educativa, evaluación e investigación, diseño de materiales y capacitación. Hay que señalar que el Centro de Estudios Educativos es la más antigua de las asociaciones de investigación educativa en América Latina. Su fundación es como del 62, ¿verdad, doctora? Otro asunto que quisiera señalar, la doctora Anet es especialista en el tema de secundaria. Ella ha hecho trabajos de investigación y análisis muy fuertes alrededor, por ejemplo, de la telesecundaria y participó dentro de los trabajos que se realizaron en la Subsecretaría de Educación Básica para impulsar la reforma en la escuela secundaria que pues todos conocemos, empezó a impulsarse desde el 2004. Entonces tenemos en la doctora un amplio conocimiento que nos va a permitir reflexionar en torno a los desafíos hoy en día de la educación secundaria. Me parece que vamos a tener una presentación muy enriquecedora y les pedimos por ahí que vayan anotando sus inquietudes para dialogar con la doctora Santos. Por favor, doctora, si es tan amable, Anet. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Lo que voy a tratar de hacer el día de hoy con ustedes es tener una conversación sobre la secundaria. Tratar de ponernos de acuerdo sobre cuál es la evidencia que tenemos sobre la situación actual de la educación secundaria y a partir de esa evidencia, de esa información que se tiene sobre la secundaria, pues que juntos podamos valorar cuáles son los desafíos y cuál es la perspectiva para este tramo de educación en nuestro país. Primero nos vamos a tratar de poner de acuerdo desde dónde es que uno puede emitir los juicios sobre la situación que guarda la educación secundaria, o sea, cuáles son los referentes que vamos a usar para poder identificar los desafíos y la perspectiva hacia adelante. Y después vamos a ver un conjunto de datos sobre diferentes temáticas. En primer lugar, algo que se me hace a mí un punto de partida indispensable, que es entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de la educación secundaria en México, de cuántas escuelas, cuántos docentes, qué tipos de alumnos están yendo a las escuelas, cuáles son los tipos de servicio en la oferta educativa, o sea, un poco darnos una mejor idea de qué significa hablar de la educación secundaria en México, y después vamos a ir viendo un poco cuáles son las oportunidades de acceso que tienen ahora los estudiantes para la educación secundaria, cuáles son algunas de las trayectorias educativas que se están logrando en la educación secundaria y finalmente cuántos alumnos logran concluir en tiempo y forma la educación secundaria. Vamos a ver, por supuesto, resultados de aprendizaje escolar y algo sobre el perfil de los docentes de secundaria y sobre las supervisiones escolares, ¿sí? Y al final pues haremos ese balance de los desafíos y las perspectivas de la educación secundaria, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que tienen, no los vamos a leer, no es el momento de hacer este tipo de ejercicio. Lo que tienen es el texto, el primer párrafo, digamos, del artículo 3º constitucional, tanto de la reforma que se hizo en el 2016 como la reforma que se acaba de hacer en mayo de este año, ¿sí? Y lo que está marcado en colorcito morado, que espero que se note, es justo la idea de la obligatoriedad de la educación secundaria, ¿sí?
¿Y de qué hablamos cuando hablamos de obligatoriedad de la educación secundaria? ¿Qué significa para una sociedad decir que un tramo educativo es obligatorio? Los estados o los gobiernos deciden hacer un tramo educativo obligatorio cuando, desde su perspectiva, la asistencia a ese tramo educativo o a ese ciclo o nivel educativo representa la posibilidad de que se adquieran conocimientos, habilidades, aptitudes, destrezas que necesitan los ciudadanos. Por eso decide hacerlo obligatorio, si no, no tendría ningún sentido, porque imagínense el esfuerzo terrible que implica para un gobierno asegurar la obligatoriedad de un tramo educativo. Una vez que uno dice, por ejemplo, ahora la más reciente con la educación media superior, pues significa un enorme esfuerzo para el Estado decir, yo te tengo que asegurar la oferta, pero no solamente te implica colocar las escuelas con los docentes y con todos los servicios educativos que requieren, sino a generar todas las condiciones para que los estudiantes puedan asistir a la escuela y concluir en tiempo y forma ese grado educativo, porque la sociedad demanda que esos jóvenes tengan las habilidades que la media superior puede dar. Eso es lo mismo que pasa en el caso de la educación secundaria, que desde 1993 es un tramo obligatorio. O sea, ya son 16 años de obligatoriedad de la educación secundaria, ¿sí? O sea, ya en realidad hace mucho que es obligatoria la educación secundaria, han pasado varias generaciones ya de estudiantes desde eso. Entonces, cuando se dice esto de que la asistencia, que los ciudadanos, digamos los jóvenes en este caso, deben de asistir a la educación secundaria y lograr los aprendizajes que se propone ese tramo educativo, independientemente de las diferencias entre los alumnos, o sea, es para todos, es universal. Decir que es obligatorio quiere decir que es universal, ¿sí? Y esta función de igualar, ¿no?, de decir todos deben lograr los mismos resultados, es una perspectiva interesante, digamos, de equidad, si lo quieren. Los sistemas educativos o los tramos obligatorios tienen que ejercer una función de equidad o una labor de equidad, porque todos tienen que lograr los aprendizajes independientemente de sus diversas condiciones de vida y de sus diversos intereses, necesidades, etcétera, ¿sí? Esto no pasa con los tramos que no son obligatorios. Si lo piensan en educación superior, no hay una pretensión, digamos, de igualar los puntos de llegada, ¿sí? Pero cuando un tramo es obligatorio, sí tiene que hacer esa labor igualadora, digamos, que se le encarga, ¿sí? Vamos a tener estas cosas en mente cuando vayamos viendo los distintos datos y vamos haciéndonos las preguntas sobre qué tanto estamos alcanzando esa obligatoriedad, estamos cumpliendo con la obligatoriedad, incluso desde la perspectiva de que todos los alumnos, independientemente de sus puntos de partida, sus necesidades, sus condiciones de vida, logren alcanzar lo que se está proponiendo, ¿sí? Vamos a ver entonces esto que les decía yo del tamaño de la oferta de educación secundaria. En el ciclo escolar 2017-2018 se contabilizaban 6 millones y medio de estudiantes, 410,000 docentes y 39,689 escuelas. ¿Eso es mucho o es poquito? ¿Qué tanto es eso? Suenan un montón, 6 millones y medio de estudiantes, son un montón de estudiantes, y en realidad, por ejemplo, pues somos un sistema educativo. Estos son los datos, lo que tienen aquí arriba del mundito, son los datos de los jóvenes que asisten a secundaria o los alumnos, la matrícula de educación secundaria en esos países. En España es 1 millón y piquito, bueno, 1,600,000, Estados Unidos y Brasil sí son sistemas mucho más grandes que el mexicano, pero si se fijan, bueno, pues respecto de Corea y de Chile, por ejemplo, pues sí somos un sistema educativo mucho más grande. O sea, sí son bastantes, dependiendo de con quién te compares, ¿no? Pero ahí tienen estas referencias para darse una idea de que sí, el desafío, digamos, para tener a todos esos jóvenes dentro de la escuela y hacer que puedan tener trayectorias más o menos ordenadas dentro de la escuela y que puedan aprender, que es lo más importante, pues es un desafío importante, ¿sí? Y ahora sí, démosle un poquito más. Bueno, los porcentajes que están abajito de los absolutos significa lo que representan respecto de la educación básica, la educación obligatoria, ¿sí? Entonces, el 25% de los estudiantes de educación obligatoria están en secundaria, ¿sí? Ahora, dale otra, por favor.
Y ahí esto lo voy a estar haciendo bastante seguido a lo largo de la presentación, que es mostrarles las diferencias en el país. ¿Cómo podemos darnos cuenta de qué tan amplias o no son las brechas respecto de un asunto? En este caso no se puede juzgar como brecha, sino simplemente que se den idea de cuáles son las entidades federativas donde hay matrículas más pequeñitas y las entidades federativas donde las matrículas son muy importantes, ¿sí? Entonces tienen en la parte superior, bueno, pues a Colima, Baja California Sur, Campeche y Nayarit, con proporciones o cantidades de alumnos pues relativamente pequeñas respecto de, por ejemplo, las que tienen Veracruz, Jalisco, la Ciudad de México y el Estado de México, que tienen proporciones mayores, ¿sí? Las bastante mayores, ¿no? Entonces esto no es para que retengan ningún dato, pero sí para cuando hablemos, por ejemplo, de la Ciudad de México o del Estado de México y veamos algunas problemáticas, pues sí recuerden que lleven un peso muy importante en términos de la cantidad de estudiantes que tienen que atender, ¿sí? Ok, vamos a la que sigue. Ah, bueno, ahí va a salir una cosita que no sale, dale. Bueno, voy a estar usando información, no sé cuántos de ustedes conocen el Panorama Educativo de México, que publica el extinto INE. ¿No lo conocen? ¡Ah! Híjoles, bueno, le voy a hacer toda la publicidad del mundo porque es para los que les gustan los numeritos. Si no les gustan los numeritos, pues no, ni para qué. Pero si les gustan este tipo de datos, de saber de qué tamaño son, cuáles son los problemas de las entidades federativas, de las modalidades y demás, es una información realmente extraordinaria que se saca año con año, ¿sí? Y se llama Panorama Educativa de México. Y aquí tuvimos el privilegio de tener los datos antes de que lo publiquen, está en prensa, ¿sí? Entonces, solo por mis relaciones con la gente que todavía está ahí, ¿sí? Bueno, va. ¿Y cómo está estructurado la oferta de educación secundaria actualmente? Bueno, la mayoría, por supuesto, es pública, o sea, tenemos una oferta fundamentalmente pública y más pública que la que se tiene en primaria, perdón, menos pública que la que se tiene en preescolar y en primaria, ¿sí? Pero la mayoría de las escuelas o de la oferta educativa es de sostenimiento público, aunque pues hay una presencia no desdeñable del sostenimiento privado, ¿sí? Las escuelas privadas, y ahí tienen las cantidades, solo como referencia. Y le damos otras, ¿sí? Y ahí simplemente, nos regresamos tantito, ¿sí? Simplemente es que puedan ver entre las entidades federativas, porque también les da una idea de la configuración de esas entidades, cuáles tienen más participación del sostenimiento público y cuáles tienen menos participación. Entonces, por ejemplo, a muchos podría no extrañarles que Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca tengan una presencia mucho más importante del sostenimiento público en la oferta de educación secundaria, ¿sí? Son fundamentalmente sistemas públicos, mientras que en la Ciudad de México, Morelos, Coahuila y Baja California tienen más participación del sector privado, si lo quieren ver así, ¿sí? Comparativamente. Ok, la que sigue. Ok, esta es simplemente la composición por edad de la educación secundaria, ¿sí? Y le das un clic más, por favor. Y lo que pueden ver ahí es que más o menos el 87% de los estudiantes que están actualmente en la educación secundaria tienen 12, 13 o 14 años de edad, cosa que nos hace sentir suficientemente bien porque es idealmente las edades en las que tendrían que estar cursando la secundaria, ¿sí? Pueden entrar un poquito antes, como ven ahí, con menos de 12 años tenemos un 8.5%, que no es poquito, pero son estos pequeños cambios de edad, y ya estoy a punto de cumplir los 12, ¿sí? O sea, son probablemente, y algunos niños que seguramente están adelantados, niñas y niñas, jovencitos, pero todavía tenemos presencia de niños de jovencitos mayores de 14 años de edad, 15, 16, 17 e incluso 18 y más, aunque las proporciones no son grandes. Entonces podríamos hacernos una imagen de la población que está en secundaria y decir, la gran mayoría tiene 12, 13 y 14 años de edad. En un ratito más vamos a ver algunos indicadores que se construyen a partir de la edad, ¿sí? Para que tengamos también presente esta imagen de la secundaria. ¿Ok? La que sigue. Y acá tenemos algo que espero que les sea muy familiar. ¿Cuántos trabajan aquí en secundaria, oigan? ¿Sí? Levanten altas sus manos. Perfecto. O sea, entonces esto les tiene que ser súper familiar. Espero,
luego uno da por hecho cosas que no, que es los tipos de servicio en los que se ofrece la secundaria, ¿sí? Entonces tenemos las conocidísimas escuelas generales, las escuelas técnicas, las telesecundarias, las escuelas para trabajadores y las escuelas comunitarias, ¿sí? Y ahí lo que tienen son las proporciones. Vamos a concentrarnos un poquito, digamos, en las escuelas. Me gusta en general hablar de escuelas porque son las unidades de política pública. Cuando uno piensa cómo ayudar al sistema educativo o cómo quiero mover algo, es más fácil pensar en la unidad de escuela, bueno, es más conveniente y más respetuoso, creo, pensar en la escuela que pensar en cantidades de alumnos, porque los alumnos están en escuelas, ¿sí? Y entonces ahí tienen, por ejemplo, la modalidad general tiene al 30%, un poquito casi la tercera parte de las escuelas del país, pero al 50% de la matrícula. ¿Qué les dice eso? Que diga, tengo la tercera parte de las escuelas, pero la mitad de la matrícula. Rápido, ¿en qué piensan? Son muy grandes, exacto, son escuelas muy grandes. No necesariamente por grupo, aunque puede suceder, pero más muchos grupos por grado, ¿sí? En general van a ser escuelas muy grandes, ¿sí? Y después tenemos a las secundarias técnicas, que son el 12% de las escuelas del país, el 27% de la matrícula, también nos dice que son escuelas bastante grandes, y las telesecundarias, que son el 47% de las escuelas del país, pero en este caso solo están, bueno, atienden solo, ¿verdad? O atienden al 21%, o sea, ya un poquito más de la quinta parte de los alumnos de secundaria del país. Lo que nos dice que son escuelas pequeñitas, ¿sí? Que tienden a ser más bien pequeñas. Luego está esta modalidad de, que no sé cómo sigue existiendo, o sea, no la acaba uno de conocer, que son las escuelas para trabajadores, que por lo que nos dicen los datos, sí son estas escuelas que están recibiendo, no creo que sean jovencitos que están trabajando, o sea, aunque su nombre lo diga así, sino más bien que han sido rechazados o que no pudieron entrar a tiempo a otras escuelas y entonces se van a las escuelas para trabajadores que ya están concentradas solo en algunas entidades federativas, no están distribuidas por todo el país y siguen siendo el 0.5% y teniendo el 0.3% de la matrícula. Y las escuelas comunitarias que empezaron a funcionar en el país por ahí del 2004, yo creo, 2003, 2004, y que han ido creciendo de manera muy importante. Son las escuelas que maneja el CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo. ¿Cuántos de ustedes conocen un CONAFE? ¿Han visto un CONAFE? Otra vez sus manitas arriba. Sí, ok. Las secundarias del CONAF son estas pequeñísimas localidades, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito en dónde están. Pequeñísimas localidades con muy poquita población, donde, bueno, la opción para llevar el servicio ha sido a través de estas escuelas donde no hay un docente al frente, sino lo que se llaman los líderes para la educación comunitaria, ¿sí? Y son jóvenes ahora ya mucho más preparados, digamos, de educación media superior, respecto de otros años, que los habilitan, digamos, por decir de alguna manera, les dan una capacitación para que puedan hacerse cargo de un grupo, idealmente durante por lo menos 2 años, ¿sí? Y son un montón, o sea, 8.9% ya es bastante, decir, de las escuelas, son escuelas chiquitititas, de verdad casi es un aula, ¿no? Aunque pues es el 0.7% de la población, de la matrícula de secundaria. Vamos a darle, si quieres, 4 clics seguiditos. Y esto es solo, lo vamos a dejar un ratito nada más, mientras yo se los voy describiendo, solo es para que se den una idea de la composición de los sistemas en los estados. Entonces, por ejemplo, el primer recuadrito, la primera flechita que salió, eso significa las entidades federativas que tienen más presencia de las secundarias generales, ¿sí? El recuadro que sigue son las entidades federativas que tienen más presencia de las secundarias técnicas, después las telesecundarias y después de las secundarias comunitarias. De la de para trabajadores me pareció un poco innecesario hacerlo, ¿sí? Pero es importante que tengamos esto en mente porque cuando veamos cosas que tienen que ver con los sistemas de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero y Campeche, pues no dejemos de pensar que al menos 15% de su matrícula, de sus escuelas son escuelas comunitarias. Y eso ya te da una composición, te habla de cierto tipo de población, ¿sí?
Entonces, simplemente no perdamos de vista que no se distribuye de manera igual la oferta de educación secundaria en todas las entidades federativas y que hay más o menos presencia de unas y otras. Ahorita vamos a tomar dos características de esas modalidades en términos de la población que atienden para que sigamos con esto en mente todo el tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos de la labor igualadora? ¿Sí? Que decíamos, cuando yo decido que un sistema, bueno, no yo, cuando el Estado decide hacer obligatorio un sistema educativo, se está imponiendo una aspiración de que todos los que cursan ese nivel educativo adquieran una formación que se necesita para la ciudadanía, ¿sí? Y segundo, se impone una función igualadora, porque está diciendo que todos la tienen que poder cursar, todas las tienen que estar al alcance de todos y en el logro de todos, ¿sí? Entonces, eso es, esta labor igualadora, pues a veces es más o menos fácil, ¿sí? Ok, hasta ahí. Y bueno, si no sale Baja California Sur, que yo sé que la mayoría de quienes nos acompañan el día de hoy es que porque no está en ninguno de los extremos, ahora sí que yo hubiera tenido el cuidado de ponerle siempre el dato de Baja California, pero no se me ocurrió, de Sur. Esta es una de las tablas que a mí se me hacen más reveladoras, ¿no? Esto es la distribución de la matrícula de acuerdo al tamaño de la localidad en la que está la escuela. Y ustedes saben, porque conocen muy bien este país, que si hablamos cuando hablamos de ciudades grandes, pues estamos pensando en, no sé, Monterrey, La Paz. Bueno, La Paz, ¿cuántos habitantes tiene? Oigan. No, pues no es grande, ¿no? Pero entonces nos vienen a la cabeza estas grandes ciudades y luego vienen las ciudades medianonas, ¿sí? Y luego tenemos 150,000 pequeñísimas localidades alrededor de todo el territorio nacional, ¿sí? Que además siguen creciendo. Uno pensaría que no, que empiezan a desaparecer. No, se siguen creando pequeñas localidades porque las poblaciones se mueven hasta tanto como sea necesario que se muevan, ¿sí? Entonces, esta tabla es muy reveladora porque lo que nos va a decir es que la enorme mayoría de las secundarias generales, o sea, el 70, si quieres darle otros, creo que sí, yo te digo ahorita. O sea, si a nivel nacional el 32.5%, no, son escuelas, oigan, ya vi, el 32.5% de las escuelas está en localidades mayores a 15,000 habitantes, ¿sí? Las secundarias generales, esto es cierto para el 74% de las secundarias generales, para el 52% de las secundarias técnicas, entonces nos empieza a dar una idea del tipo de poblaciones que atienden, ¿sí? Entonces las secundarias generales, más que las técnicas, están claramente concentradas en localidades más bien grandes, en las ciudades medianas y ciudades grandes, ¿sí? Pero las secundarias técnicas, por ejemplo, tienen un poco más de presencia ya en las áreas rurales, pero no están clavadas en lo rural, tienen algo de presencia en las áreas rurales y eso nos habla un poco de la historia de las secundarias técnicas, con todo este esfuerzo, digamos, por desarrollar, contribuir, digamos, al mundo laboral, ¿no? A la preparación de los alumnos, antes de que fuera obligatoria, ¿no? Pero a la preparación de los alumnos al mundo laboral. Después tienen a las telesecundarias, que son claramente escuelas rurales. O sea, hay algunas escuelas en las zonas urbanas, pero realmente es muy raro ver telesecundarias en zonas urbanas, ¿sí? Y luego tienen a las secundarias comunitarias que miren, el 82-83% está en localidades menores a 250 habitantes. ¿Se imaginan lo que es una localidad así, de 250 habitantes o menos? Son poblaciones realmente muy, muy pequeñitas y ahí es donde están atendiendo las secundarias comunitarias, ¿sí? Entonces, esto también nos habla de qué significa, ¿no?, para una u otra modalidad cumplir, digamos, con la obligatoriedad de la educación secundaria, ¿sí? Bueno, y la que sigue es una tabla, ¿sí? ¿Le pasamos? Es una tabla similar, pero nos va a hablar de la marginación de la localidad, ¿sí? Esto es el índice que calcula CONAPO de marginación de las localidades, que es una medida de pobreza de la localidad y en términos de la accesibilidad de los servicios, y que ahí igual le pasamos tantito, por favor, para que salgan los recuadritos, y ya, sí. Y que simplemente está marcado ahí para que noten las diferencias entre la secundaria técnica, la telesecundaria y la comunitaria, y por supuesto, pues la modalidad general, que en realidad está, pues sobre todo bueno, es que ahí se distribuye más o menos, ¿no? 31% en localidades de marginación media,
22% en localidades de marginación baja, etcétera. Pero si ven las comunitarias, las secundarias, las telesecundarias, están realmente muy cargadas hacia zonas de alta marginación, ¿sí? Entonces son pequeñitas y son pobres, ¿ok? Hasta ahí el asunto de tamaño y estructura de la educación secundaria. Es para que tengan una idea. No hemos visto en realidad ningún problema. Lo que hemos visto es como los desafíos que puede significar estar atendiendo, estar concentrado en un tipo de localidad o en otra, y no hemos visto mucho más. Algunas diferencias por entidad federativa, pero todavía no hacemos ningún juicio sobre los problemas de la secundaria. Ahora sí vamos a empezar a ver algunas cosas. Idealmente, todos los jóvenes, así si nuestro sistema educativo fuera súper eficiente, tendríamos a todos los jóvenes de 12 a 14 años de edad metidos en la secundaria, ¿sí? Pero todavía tenemos algunos que están en primaria y algunos ya se nos fueron, ¿sí? Ya no los logramos retener, y ese es el primer indicador que vamos a ver. Y ese el indicador se llama cobertura neta, y es una medida que me dice cuántos de los jóvenes que hay en el país que tienen entre 12 y 14 años de edad están adentro de la secundaria, están yendo a la secundaria, ¿sí? Entre más se acerca ese indicador a 100, pues mejor. Hablamos de un sistema más universal, o sea, más que ha logrado incluirlos a todos, y también hablamos de un sistema más eficiente, en tanto que ya no tenemos a esos niños de 12 a 14 en la primaria, por ejemplo, ¿sí? Que ya logramos que estén en la secundaria, ¿ok? Entonces, el indicador a nivel nacional para el ciclo escolar 2017-18 es de 84.3%. Quiere decir que 84% de los jóvenes entre 12 y 14 años de edad que existen en el país o que se contabilizan en el país están yendo a la educación secundaria, ¿sí? Y lo que tienen abajo son las entidades con los menores y los mayores tasas de cobertura neta, ¿sí? En Chiapas, uno podría decir 76.6% de los jóvenes de 12 a 14 que viven en Chiapas están yendo a la secundaria, ¿sí? Y en el caso de la Ciudad de México, ¿por qué será ese índice de 107%, esa tasa que supera el 100%? Que uno dice, ay, ¿cómo es posible que tengas una tasa? Exacto, porque acuérdense que la cobertura neta es de 12 a 14. Ese es así como lo que lo fija, ¿no? ¿Cuál es la proporción de jóvenes de 12 a 14 años que está yendo a la educación secundaria? No cualquier escuela, al tramo de educación secundaria, ¿sí? Porque recibe jóvenes de otras entidades federativas, claramente del Estado de México, ¿sí? Entonces, tiene en la escuela más matrícula que jóvenes puede contar que viven en su demarcación, ¿sí? Y esto, pues, en otras épocas se ha usado para decir, pues, dame más lana porque yo cargo con parte de la matrícula que no me toca, ¿sí? Creo que no nos ha funcionado mucho, pero bueno, esa es la idea, ¿sí? Entonces ¿qué proporción? Claro, entre más altas sean las tasas, de nuevo, más cercanas al 100% mejor, ¿sí? En el sexenio, durante el sexenio de Peña Nieto, pues se logra avanzar realmente muy poquito en la cobertura neta, 0.5%. ¿No? Hay quien puede decir que es mucho porque ya es muy difícil, entre más nos acercamos a 100, es más difícil mejorar rápidamente porque ya son como muy marginales y entonces son poblaciones como muy focalizadas con problemáticas como identificadas, ¿no? Entonces es difícil, pero avanzar solo 0.5% en 6 años, pues es muy poquito, ¿sí? Realmente muy poquito. Y ahí tienen las entidades federativas que retrocedieron más, o sea, es la comparación en el tiempo, y tenemos entidades, vamos a volver sobre esto porque ahí les voy a pedir que me ayuden a hacer algunas hipótesis, ¿sí? De por qué está la secundaria como está. Este trabajo lo vamos a tratar de hacer juntos, ¿verdad? Cada quien va a poner un poco de su experiencia. Y las entidades que han logrado avanzar más en la cobertura neta de su población que debería estar en secundaria. Entonces, como pueden ver, el Estado de México, Quintana Roo, Hidalgo y la Ciudad de México han tenido avances más importantes a lo largo del sexenio y otras entidades no. Hay estas entidades del norte que todas se distinguen por eso, por ser, no perdamos eso de vista, son entidades norteñas, ¿sí? ¿Por qué en el norte estamos perdiendo la capacidad de tener esos jóvenes en la escuela? ¿Sí? ¿Ok? En muchas entidades federativas se fue hacia atrás, en vez de avanzar, empeoramos un poquito. Y lo que van a ver es que las coberturas son menores para los hombres que para las mujeres, ¿sí? Eso ya es un indicador.
Y si le damos otro clic, por favor. Y ahí lo que tienen es las diferencias a favor de las mujeres. Quiere decir, por ejemplo, en Oaxaca y en Campeche, en realidad tenemos mejores índices para los hombres que para las mujeres. En Veracruz están tablas, es un estado muy igualitario, muy equitativo, sí. Y San Luis Potosí, casi tablas. Y luego tienen las entidades federativas donde las diferencias son mayores a favor de las mujeres, ¿sí? Donde tenemos mejores coeficientes de tasas de cobertura neta para las mujeres, las distancias más grandes entre hombres y mujeres, ¿sí? Lo cual significaría, por ejemplo, que habría que poner atención a qué está pasando con los hombres en esas entidades federativas, los jovencitos, ¿sí? De 12 a 14. Y este indicador se llama matriculación oportuna y también en unas épocas se llamaba coeficientes de absorción, más o menos, era algo parecido. Pero quiere decir, la pregunta es, ¿cuántos de los jovencitos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria tienen 12 años de edad? Que es una medida como de cuántos estoy logrando retener a súper tiempo, ¿sí? O sea, porque tienen 12 años de nuevo ingreso. Eso es lo que mide este indicador que se llama matriculación oportuna. Entonces, es un indicador de como de mucha eficacia del sistema, ¿no? Que está logrando incluir a los jóvenes en esta edad. Entonces, el indicador a nivel nacional no está nada mal, 89.9. Si lo comparan con el que acabamos de ver de tasa de cobertura neta, que se acuerdan que estaba como 5 puntitos abajo, ¿de qué les habla? Si dicen, los de 12 años de nuevo ingreso tengo 89%, casi 90%, pero de 12 a 14 tengo 84%. ¿Qué les dice? Exacto, que estamos perdiendo sobre todo jóvenes de 13 y 14 años de edad, ¿sí? O sea que conforme avanzan, no sé, algo está pasando ahí que estamos perdiendo, ¿sí? Ok, más o menos, no es fino este análisis que estamos haciendo, pero uno se da una idea de que eso, ¿sí? Y ahí tienen a las entidades federativas, pues con los índices más altos y más bajos de matriculación oportuna. Entonces, otra vez, Oaxaca, Guerrero y ahí Veracruz, por ejemplo, que no había salido en la lista, Yucatán, ¿no? Con los menores índices de matriculación oportuna, y en el otro recuadro tienen a las entidades federativas con los mayores índices de matriculación oportuna. Claro que hay cosas extrañas, porque Coahuila nos había salido, ¿se acuerdan? Vamos a regresarnos una, ¿podemos regresar? Fíjense cómo está Coahuila, 93.2. Y en más, date para atrás, como la otra tabla, ya está. Y ahí Coahuila nos sale con una disminución de la cobertura neta, ¿no? Menos 7.6, uno dice, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? Bueno, ok, vámonos para adelante. Sí, lo que quiero es hacerles una invitación a que ustedes vayan como viendo un dato junto con el otro y luego qué me dice, ¿sí? Como que vayamos haciendo un solo dato, nos puede dar mucha información, pero cuando tenemos muchos datos sobre el mismo gran tema, entonces nos dice, bueno, a ver qué, y justo nos permite hacernos mejores preguntas. ¿Qué está pasando con los hombres en los estados del norte? Y parece que son los niños de 13 y 14, entonces estaban en la secundaria y se fueron, nunca entraron, ¿qué pasó? ¿Sí? Algo está pasando, ok. Y estas son las tasas de matriculación oportuna, que esto sí lo podemos construir. El otro indicador está bien difícil que lo construyamos por modalidad, pero este sí lo podemos construir porque simplemente es cuánta de tu matrícula de nuevo ingreso en primero tiene 12 años de edad, ¿sí? Y aquí pueden ver, pues 91 y piquito en la general y en la técnica, menos en la telesecundaria, que son pues 7 puntos menos en la telesecundaria, 85%, 78% en las escuelas comunitarias, ¿sí? Lo cual quiere decir que no estamos logrando asegurar que todos los niños de 12 años logren ingresar a la secundaria al cumplir esa edad, ¿sí? Y dale otra más, ya no me acuerdo. Y este es el avance en el sexenio. Entonces, en este indicador, fíjense, avanzamos 6.9 y en el otro habíamos avanzado 0.5. Bueno, ojo, porque yo misma estoy cometiendo un error. En el indicador anterior de cobertura neta, agarramos a la población que está dentro de la escuela y la contrastamos con toda la población que se cuenta en esa edad, ¿sí? Teníamos dos cifras que comparamos. Y en este indicador de matriculación oportuna, en realidad la pregunta es, ¿cuánta de tu población de nuevo ingreso tiene 12 años?
y ya no la comparo con otros de afuera. Entonces no es tan correcto lo que yo hice de que nos van diciendo, o sea, sí, pues, pero no es tan, alguien más estricto diría que estoy haciendo una cosa indebida, ¿ok? Bueno, y ahí tienen igual el avance durante el sexenio, y aquí nada más les puse a las entidades federativas que más avanzaron durante el sexenio, ¿sí? Entonces tienen a Chiapas, Querétaro, Guerrero y Campeche con avances muy, muy importantes. O sea, decir que avancé 10% a lo largo de un sexenio es bastante en este indicador, ¿sí? 10% más de mi matrícula tiene ahora 12 años de edad en el nuevo ingreso, ¿ok? Bueno, este indicador, bueno, lo que me gusta es cómo está construido, porque nos deja ver cosas que hasta hace relativamente poco no lográbamos ver. Quienes son directivos de secundaria o que son docentes de secundaria, pues se conocen esto súper bien, ¿no? Que es que los alumnos hay un reporte de aprobación al terminar el ciclo escolar y luego se les da esta oportunidad de presentar los exámenes y tenemos hasta el 30 de septiembre para volver a reportar, y entonces pues hay alumnos que habiendo reprobado materias, acá se logran poner al corriente y son promovidos de grado, ¿sí? Aquí en realidad lo que les quiero mostrar, que sí es de llamar la atención, más allá de que puedan poner atención en los índices como tales, es cuánto más se logra sacar justo entre el fin de cursos y el 30 de septiembre, que es un montón. A mí sí me impresiona cuántos niños cuántos jovencitos se regularizan en la temporada de verano, ¿no? Y que después logran aprobar. Y las diferencias, le das otro clic, las diferencias más importantes están en tercer grado de secundaria, ¿no? O sea, logran sacar a nivel nacional hasta 5.6% más en el periodo de verano. O sea, es esta como segunda oportunidad o esta oportunidad durante el verano de regularizar. Y es bien interesante, vuelvan los que son directivos de secundaria o son docentes, no se van a sorprender por lo que pasa con segundo grado, que es exacto, todo el mundo a decir, porque los chavitos y chavitas, ¿no? Lo que hacen es, debo mis materias de primero, pero me pasaste, porque no fueron suficientes para que me reprobaras. Y entonces ahí voy cargando con matemáticas de primer grado y luego me enfrento a matemáticas de segundo. Y claro que no puedo, porque la escuela no está diseñada para ayudarme, ¿están de acuerdo? Diseñada como sistema educativo. No quiere decir que las personas individuales no sean gentiles y amables, quiere decir que no está diseñada para atender el rezago conforme se atiende al resto de los alumnos que no están rezagados, ¿sí? Entonces, segundo grado es un año bien difícil. Imagínense tener 13 años de edad, ¿no? Y luego estar en esta situación como pues difícil en términos de si reprobaste materias. Entonces, entre segundo y tercero estamos perdiendo alumnos. Los que llegan a tercero dicen, yo ya la hice, voy por mi certificado, vámonos, ¿no? Pero segundo es un año realmente difícil, y la hipótesis que tenemos, hay algunos estudios que han empezado a mostrar que esto es cierto, pues es que sí perdemos más matrícula, y ustedes lo saben, pero no sabemos de qué tamaño es, ¿no? Perdemos más entre segundo y tercero que lo que perdemos en otros trámites escolares, ¿sí? Y esta es las cifras de abandono escolar. Hasta arriba tenemos el abandono total para hombres, mujeres y el total de la población, la matrícula de secundaria. Lo que se llama el abandono intracurricular, que es lo que perdemos durante el ciclo escolar, y lo que se llama el abandono intercurricular, que es, habiendo terminado el ciclo escolar, ya no regreso al siguiente año, ¿sí? Me voy. Y ese es donde les digo que segundo grado, pues yo creo que es donde más estamos, pero miren a los hombres en primero, ese es el total, 2.7 entre segundo y tercero, ¿sí? Hay ahí una cosa como, que tenemos que, si uno dijera, ¿cuáles alumnos necesitamos cuidar más? Bueno, los de primero, todos, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacer algo especial por los hombres de segundo grado, en fin, ¿sí? Entonces esas son las tasas, y bueno, pues vemos también, así como vimos en aprobación, pues vemos diferencias entre hombres y mujeres, que no son despreciables, son proporciones pequeñitas si lo quieren, pero en absoluto son un montón de chavos y de chavas, ¿sí? Y tenemos un problema con los hombres, ¿sí? Bueno, siempre tenemos problema con los hombres. Ok. No es cierto, es un chistorete, ok.
Estas son las tasas, porque aquí sí es muy interesante, o sea, llega a haber tasas muy importantes de abandono, o sea, de deserción tal cual, ahora se le llama abandono, pero porque dicen que no es una cosa como del ejército, de que desertas, ¿no? Pero de abandono de la escuela, pues fíjense, de 9.9% en Oaxaca. O sea, es muchísimo, muchísimo. Vuelven a revisar el dato y lo vuelven a revisar y lo vuelven a revisar. Pero están teniendo dificultades importantes en poder retener a los alumnos y bueno, pues ahí está en Michoacán, está Durango otra vez, vuelve parecer, ¿no? Y ahí está Baja California Sur, con las menores tasas de abandono a nivel nacional. Pueden sentirse muy orgullosos de eso. Muy bien, sí. Y por modalidad educativa, de nuevo, pues ahí las secundarias técnicas, por ejemplo, están teniendo más problemas de abandono. Digo, no es mucho más grande que las otras, pero algo está pasando que habría que volver a ver qué está pasando con las... Y hacer el análisis por grado, por ejemplo, ¿sí? Y por entidad, se pueden hacer todos esos análisis, en donde las secundarias técnicas están perdiendo más alumnos, ¿sí? Este indicador a mí también me gusta mucho porque se origina de un ejercicio que es como tratar de seguir a 1000 alumnos y con los datos que nos dan las control escolar, las estadísticas continuas, y tratando de estimar las trayectorias de los alumnos, ir atendiendo a sus edades y cuántos reprueban, y ¿sí? Entonces va siguiendo como una generación. Empezar con 100, pues no, al final de la trayectoria pues ya estamos en números decimales, entonces hay que empezar con 1000 alumnos, y por eso en realidad esto se podría llegar a leer como 86.6%. si lo quieren, pero en realidad está expresado como de cada 1000 alumnos, ¿cuántos? La pregunta es, de cada 1000 alumnos, ¿cuántos logran terminar a los 3 años la secundaria? Y entonces dirían, de cada 1000, 847 logran terminar en 3 años, siguiendo las trayectorias que la misma estadística nos va marcando, ¿sí? Logran egresar con 1 año después, o sea, invirtiendo 4 años de sus vidas, logran egresar 19 más de cada 1000, que ya son muy poquititos, ¿sí? Y 0 a nivel nacional, o sea, 0%, ¿sí? 0, sí, ya no me da, aunque ahí hay 613 niños contados que ya invirtieron un ciclo más. ¿Qué quiere decir esto? Que si no la hacen en 3 años, algunos muy poquititos tienen el chance de pasar, de cursarla en 4, pero ya son de veras muy, muy, muy poquitos. Lo cual quiere decir que claro que no me puedo dar el lujo ni de reprobar. Si repruebo, me voy. No me puedo dar el lujo, no puedo pasar como sucedía en primaria, y todavía sucede en primaria, ¿sí? O sea, puedo sacar mi primaria en 7, 8 años, cada vez es menos, ¿no? Pero finalmente es eso, no me puedo dar el lujo de reprobar materias, no me puedo dar el lujo de repetir grado, porque mi probabilidad de egresar invirtiendo 4 años de mi vida ya es muy pequeñita, ¿sí? Y ahí tienen las diferencias por entidad federativa, igual en la parte de arriba, las que tienen menores tasas de egreso, o donde los valores de este indicador son menores, y donde son mayores, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, Raro Morelos, que no nos había brincado ni en abandono ni en reprobación, ¿no? No nos había brincado. Pues ahí tiene este asunto de 782 alumnos por cada 1000, que sí es bastante bajito. Estamos perdiendo 20% más o menos, ¿sí? Bueno, ese es el último indicador que tiene que ver con acceso y trayectoria. Y este set de indicadores, acuérdense que nos dice... si están teniendo todos están teniendo oportunidad de ir a la secundaria, permanecer en ella y salir a tiempo, ¿sí? Más o menos, el completito. La que sigue, por favor. Y vámonos al logro escolar. Esto seguro es súper familiar para ustedes, son los resultados de Planea 2017, que si entendí bien lo que decía el secretario, o de entre las cosas que decía en la mañana, es que han sacado unas... no sé si son folletos, son los materiales para trabajar con los resultados de Planea para pues mejorar los resultados de aprendizaje, entiendo, que por cierto me encantaría tener uno de esos materiales. Pero estos son los resultados de Planea, que el Planea, que es el Planea muestral, o sea, no son los censos en las escuelas, sino la muestra que aplicará el extinto INE, y que nos da estas cifras, estos resultados, ¿no? Que nos dice que
el 33.8% de los estudiantes de tercero de secundaria a nivel nacional caen en el nivel 1 de desempeño. Quiere decir, en el caso de lenguaje y comunicación, que esa es la información que estamos viendo en este momento, quiere decir que este 33.8% de estudiantes puede identificar, localizar y extraer información en textos y gráficas sencillos, pero ya no puede interpretar el sentido de los textos y vincular la información presentada en ellos. Estos chavitos por lo menos llevan 9 años en la escuela y no son capaces de hacer eso. Y ahí es donde fallamos durísimo con los estudiantes, ¿no? Y tenemos una proporción de 40%, que está un poquito mejor, pero no es para cantar victoria, no es que digas, bueno, wow, qué bárbaro, cuánto aprendí en la secundaria, ¿sí? Puedo lograr más cosas que mis compañeros que están en el nivel 1, pero todavía estoy lejos de estar en el nivel 4, donde significa que además de hacer todo lo que pueden hacer los del 1, 2 y 3, ¿sí? Lo que sí pueden hacer, no lo que no. Puedo analizar y jerarquizar argumentos con el fin de evaluar información implícita y explícita de distintas partes de textos literarios, informativos, ¿sí? O sea, mi comprensión lectora y mi capacidad, digamos, de vérmela con el lenguaje y la comunicación es mucho mayor que el de mis compañeros, pero ahí apenas tenemos al 8.3% de los alumnos de tercero de secundaria a nivel nacional, ni al 10%, pues, ¿sí? Vamos a ver los resultados por modalidad, por tipo de servicio. Y ahí tienen cómo se comportan las modalidades. ¿Se acuerdan que les decía, vayan pensando en cómo son las secundarias comunitarias, dónde están, qué tipo de población están atendiendo? ¿Sí? Pues eso se ve reflejado en esta gráfica, ¿no? Lo que esta gráfica nos permite decir, bueno, lo que tienen marcado arriba, ese 49.6, es la distancia que hay, fíjense, 50 puntos, que digo que no se vale, es una medida, o sea, una inequidad, es una brecha grosera, ¿no? Entre las secundarias comunitarias y las secundarias privadas del país, ¿sí? Y ahí pueden ver igual las proporciones por nivel de desempeño. Entonces, en el caso de las secundarias comunitarias, 60% de los estudiantes de tercero de secundaria están en el nivel 1. Mientras eso es cierto para el 10.6% de las secundarias privadas, que tampoco deberían de tener niños jovencitos en ese nivel de desempeño. Pero aquí el asunto de la función igualadora, pues veremos, ¿no? Y casi cuando vemos este tipo de gráficas, así cuando ya pudieron ustedes hacerse una idea de cómo son las distintas modalidades, dónde están las telesecundarias, dónde están las generales, si son escuelas más grandes, más chicas, etcétera, lo que se pueden dar es una idea de la enorme reproducción de las desigualdades, ¿no? Que uno puede decir, dime dónde naces y te voy a decir cuánto vas a aprender. Si naces en una comunidad chiquita, siempre que digo eso, si naces en una comunidad chiquita en este país, esa es tu oportunidad de aprender. Si fuiste a la secundaria, y este es el logro escolar en matemáticas, y aquí la cosa está igualmente mal, ¿no? Está peor en realidad, porque podríamos decir, aquí lo que tenemos es que casi 2/3 partes de los alumnos de tercero de secundaria están en el nivel 1 de desempeño. Esos niveles no crean que una persona así totalmente extraña al sistema educativo nacional dijo, voy a hacer la rayita acá, ¿no? O sea, hay grupos de personas muy conocedoras de currículum y conocedoras de enseñanza, digamos, de las matemáticas en este caso, que se ponen a decidir dónde van a ser el punto de corte, ¿no? Y cómo se decide que eso, pero no es una decisión estadística, ojo, no es que digas hay aquí porque así se compra, es una decisión más bien conceptual, como decir dónde puedo poner la rayita, ¿no? Y bueno, pues es con una metodología de gente muy experta, ¿no? Pero quiere decir que casi 2/3 partes, 2 de cada 3, están en el nivel 1 de matemáticas. Y cuando vemos las diferencias, ¿le pasamos? Bueno, y 5.1 en el nivel más alto del desempeño de matemáticas. Estas pruebas son hechas alineadas al currículum, ¿sí? No son pruebas, algunos critican mucho a PISA, ¿no? Aunque PISA tiene sus grandes, si se sabe usar bien, tiene sus grandes
ventajas, bondades, ¿no? Y ahí tienen las diferencias por modalidad. Entonces, en este caso, casi 87% de los alumnos de tercero secundaria de las secundarias comunitarias están en el nivel 1, mientras esto es y esto sí, para las escuelas privadas nunca les cae bien esto, 37%. ¿Cómo justifica la escuela privada que 37% de sus alumnos, ¿no? Siendo que están bueno, esos datos no los vimos, pero están muy, muy concentradas en escuelas, en las grandes ciudades, en niveles de marginación pequeñitos, o sea, no están en zonas marginadas. Por supuesto, hay algunas escuelillas ahí en el país que sí hacen una labor, digamos, de atención a poblaciones pobres, pero en general las secundarias privadas de México están en las grandes ciudades y en poblaciones que no atienden poblaciones marginadas, ¿sí? Bueno, ahí tienen igual 49.7% de diferencia entre las privadas y las secundarias comunitarias, ¿sí? De nuevo, dime dónde naces y te voy a decir hasta dónde vas a lograr, cuánto vas a lograr aprender. Ok, ahí nos vamos a detener tantito. Cuando uno ve estos resultados de aprendizaje, la pregunta es como, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y ahorita les voy a colocar simplemente la hipótesis para que la hablemos más tarde, de que hay esta cosa, por lo menos como pregunta es, ¿los jóvenes eso están aprendiendo porque lo que les ofrecemos es irrelevante? O sea, ¿los jóvenes están aburriendo? ¿O no logran valorar lo que les ofrece la escuela porque tienen un problema de eficacia? Porque antes, digamos, en el preescolar, la primaria, no logramos darles las herramientas, las capacidades que requieren para vérselas con los contenidos, y entonces van como cargando con un rezago, digamos, en general, ¿no? ¿Por qué tenemos estas cifras tan terribles? Realmente son muy, muy malas y no estamos avanzando en el tiempo. O sea, no estamos mejorando. No se ve cuando uno compara las evaluaciones de 2015 con las de 2017, no estamos mejor, estamos igual. ¿Por qué? ¿Por qué estamos con esos problemas cuando tenemos esos índices de aprobación? Ustedes vieron el egreso, no se parece. Si uno midiera, digamos, si no tuviéramos pruebas de aprendizaje, diríamos, pues no estamos tan mal, todavía tenemos un desafío importante que hacer, pero están saliendo a tiempo la mayoría de los estudiantes, pero resulta que salen sabiendo esto. Yo pienso que hay un problema de irrelevancia y de aburrimiento bien fuerte en la escuela. Y no se trata de encontrar cuál es el culpable, sino qué vamos a hacer respecto de eso, porque estamos perdiendo niños. No debería de ocurrirnos, después de 16 años de obligatoriedad, no debería de estar ocurriendo ya que perdiéramos jóvenes antes de que concluyan la secundaria, ¿sí? Bueno, el perfil de los docentes, esta es una información que puede ser muy interesante para ustedes, nos va a revelar algunos problemas, cosas que uno dice, ups, sí tendríamos que estar atendiendo esto para que los docentes estén en mejores situaciones, en mejores condiciones laborales, ¿no? Y puedan, pues eso, tener mejores condiciones laborales, pero es más bien una fotografía de los docentes de secundaria. Vamos a pasar, no se fijen, creo que van a ser puros absolutos, entonces más o menos que se den una idea de cuántos hombres y cuántas mujeres. Ahí tienen el dato nacional y tienen los datos por tipo de servicio. Y lo que pueden ver es que hay una proporción menor de docentes hombres en secundaria en México, en el Estado de México, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. Y hay mayores proporciones de hombres en Zacatecas, Michoacán, Chiapas y Durango. Y eso tiene relación directitita con las telesecundarias, ¿sí? O sea, ahí donde hay más telesecundarias hay más hombres. Los docentes de telesecundarias hay más hombres que mujeres, ¿sí? Bueno, no es cierto, no, mitad y mitad, ¿no? Están igual. Bueno, en esas entidades hay más hombres que mujeres, ¿ok? Pero sobre todo por la presencia de las telesecundarias ahí, ¿sí? Ok, simplemente ese no nos sirve más que para darnos una idea. Hasta hace relativamente poco eran un poquito más de hombres que de mujeres y ya la docencia en secundaria ya se puede ver lo que se ve. Bueno, todavía no. En preescolar y primaria la presencia de mujeres es muy impresionante, o sea, notablemente es una profesión femenina. En el caso de la secundaria, ahí vamos con mitad y mitad, ¿sí? Un poquito ya más de mujeres, ¿ok?
Ahí tienen la proporción de los docentes, o digamos de los directores con grupo y de los docentes, cuántos están dedicados a las asignaturas o los campos formales, ya no sé cómo se llaman ahora, pero a las asignaturas académicas, cuántos están en tecnología, cuántos están en artes, cuántos están en inglés, etcétera, ¿sí? Es simplemente como una fotografía y pueden ver algunas diferencias por entidad federativa. Digo, obviamente en telesecundaria pues no hay maestros de arte, no hay maestros de tecnología y no hay maestros de inglés, excepcionalmente algunos, ha de ser algún programa especial en alguna entidad federativa, ¿sí? Pero tienen 17% de los directores de telesecundaria tienen un grupo a su cargo, ¿sí? Cosa que casi no ocurre en las otras modalidades, en proporciones muy pequeñitas, menores al punto, ¿no? A 1%. Y después, si le damos, aquí simplemente les puse los datos de dónde hay menos proporciones de maestros de educación física, dónde hay menos proporción de maestros de tecnología y dónde hay menos proporción de maestros de inglés. Simplemente para decir que si acaso, por ejemplo, se hiciera un programa como el que se pretendió hasta hace poco de más maestros, inglés para todos, digamos, pues hay unas entidades federativas que la tendrían un poquito más difícil porque tienen menores proporciones de maestros de inglés respecto de otras entidades en secundaria, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, Nuevo León, ¿no? Uno no, como que sí se sorprende de que esté ahí Nuevo León con una proporción menor de maestros de inglés, ¿sí? Lo mismo para educación física, ahora que se quiere promover tanto el deporte en la secundaria, pues hay entidades federativas que la van a tener un poquito más difícil que otras. De nuevo, esto es solo una fotografía, aunque el dato con el que me quedaría es el de directores con grupo, ¿no? O sea, docentes en realidad que se hacen cargo de la dirección, por decirlo de otra manera. ¿Qué más sabemos de los docentes de secundaria? Bueno, este es el tipo de contratación, ¿no? El tiempo que dedica a la función académica es cómo está contratado, digamos, cómo es su contrato. Y acá lo que está señalado es pues estas altas proporciones para las escuelas generales y técnicas de profesores contratados por horas, que eso sabemos que es un problema en secundaria porque no pueden estar en la escuela y hacer otros trabajos que no sea ir, dar su clase y salir corriendo, ¿sí? No sé qué tanto lo voy a entrecomillar por completo, se corrigió, digamos, con esta decisión cuando el servicio profesional docente de juntar las poquitas horas, le llamaban, no sé si eso, o sea, no sé por qué le pusieron así, pero la morralla, ¿no? Entonces decían, vamos a juntar esas plazas de muy poquitas horas para hacer plazas más grandes, pero creo que no se logró, estamos muy lejos todavía de regularizar eso, y al contrario, ahora tenemos problemas nuevos, ¿no? A raíz de esas decisiones. Pero bueno, de todas maneras es muy importante tener en cuenta eso, que en el caso de las secundarias generales, más de la mitad de los profesores a nivel nacional están contratados por horas. Entonces, ¿cómo les exige o les pide o los invita o los exhorta, como quieran ponerlo, a que estén haciendo un trabajo, por ejemplo, colegiado con sus compañeros o que haga más trabajo de planeación en la escuela o de evaluación en la escuela o más trabajo con los padres de familia cuando está corriendo de un lado, o sea, cuando tiene este tipo de contratación, ¿sí? Y en el caso de las telesecundarias, por eso son tan cotizadas las plazas de telesecundaria, porque son plazas de tiempo completo o lo que llaman también de 3/4 de tiempo, que son 35 horas, 30 de 3/4 y 30, bueno, pero aunque luego las entidades federativas no se pueden, son un montón de horas, digamos, son plazas mucho más estables, en términos de plazas, Ok, y ahí tienen las entidades federativas, esto es las contrataciones por horas, no se alcanza a ver, creo muy bien, pero lo que está como con moradito, que es por horas, y son las entidades federativas con porcentajes más altos de profesores contratados por horas, más altos y más bajos, Entonces, por ejemplo, Oaxaca, ¿se acuerdan que Oaxaca tiene una fuerte presencia de telesecundaria? ¿Sí? Y luego tienen a Guerrero, Hidalgo y Chiapas. ¿Por qué? Porque en esas entidades federativas la presencia de telesecundaria es muy importante. Pero si esto fuera una regla de oro, ahí estaría Zacatecas, que es la entidad federativa con más presencia de telesecundaria a nivel nacional, ¿sí? Y luego tienen a las entidades con proporciones más altas de profesores contratados por horas. Ahí está pues la Ciudad de México y Yucatán con 61%.
que son sobre todo escuelas generales y técnicas. ¿Qué más sabemos sobre los docentes? ¿Cuántos están titulados, ¿no? El total de docentes titulados en las distintas modalidades, a nivel nacional y en las distintas modalidades, y tienen los directores con grupo que están titulados, los docentes académicos y los docentes especiales que son artes, tecnología, inglés y educación física, ¿sí? Entonces, bueno, pues algo que no nos sorprende, 70%, porque uno conoce la historia de la formación de profesores en secundaria, pues que 70% de los docentes especiales no estén titulados, ¿verdad? Contra 85% de los académicos, que tampoco es una cifra que uno diga, wow, ¿no? O sea, aquí, por cierto, no están contados las secundarias comunitarias, porque no tienen la figura, no hay plazas docentes ahí. Y le damos la que sigue, que creo que es los docentes, del total de docentes titulados. En Oaxaca, otra vez, fíjense, 63.4% a nivel estatal. 63% de los docentes de secundaria en total, solo el 63% está titulado, ¿sí? Contra 92% en el caso de Tabasco. La que sigue, por favor. Vamos a ver, creo, algo sobre… estos datos son de no sé cuántos conocen TALIS, el estudio de TALIS. ¿Lo conocen? Ay, no. Bueno, sí, bueno, TALIS es un estudio internacional, no es una evaluación como tal, es simplemente un estudio donde participan un montón de países, no tantos como en PISA, por cierto, pero también participan países de la OCDE y otros países invitados a participar. Y hacen en profesores de educación secundaria, es por eso se me hace interesante que lo conozcan, hacen un montón de preguntas sobre docentes y sobre directores también, ¿no? Los resultados de la TALIS se ha aplicado, si no estoy equivocada, 3 veces. El 2018 fue la última vez que se aplicó. Y estos son apenas unos resultados que acaban de sacar, todavía no sale el reporte completo, ¿sí? Pero se los quise traer porque me parece que completan un poco lo que acabamos de ver, nos dicen otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para 60% de los docentes en México, la elección de profesional de la docencia fue su primera opción, ¿sí? Y esto es un poquito más alto en el resto de los países, ¿sí? En promedio. La enorme mayoría de los docentes de secundaria en México, 98%, dicen que una de las principales motivaciones para unirse a la profesión docente fue la oportunidad de influir en el desarrollo infantil o contribuir a la sociedad. Eso es lo que dicen, es un estudio internacional. Entonces, bueno. Y en México los docentes tienen en promedio 42 años de edad, que es un poquito menor al promedio que se tiene en otros países, que creo que es de 44 años, si no mal recuerdo. Y 25% de los docentes de secundaria en México tienen 50 años o más en promedio, que es más bajito que lo que se ve a nivel de la OCDE, que es 34%, lo que significa que tendrá que renovarse uno de cada 4 docentes o miembros de su fuerza laboral docente durante la próxima década, porque ya tienen más de 50 años. Entonces, en una década más, sí toma uno en consideración los años de jubilación, ¿sí? Bueno, esto está tomado entonces de TALIS, vale la pena que lo conozcan, sí, nada más. Hay unas cosas que uno dice, ay, ¿qué es este dato tan raro? Pero sí vale la pena, si están en secundaria, ¿ok? Es muy, muy común la formación continua, participar en cursos de formación es realmente algo que está muy generalizado, digamos, en la educación secundaria. Entre los docentes, 89% reporta que el año anterior a que se levantó la encuesta había participado en alguna actividad de formación continua. Los docentes dicen estar satisfechos con la formación continua que están recibiendo, 85% dice que tuvo un impacto positivo en su práctica. Aquí hay la sospecha, la hipótesis, digamos, de que, pues claro que vas a decir eso, no que digas que fuiste a formación y luego digas, pues no me sirvió para nada, pues en un reporte, ¿no? Pues estaría un poco raro, ¿no? Entonces, bueno, pues está como sobrevalorada la formación continua, y cuando se les pregunta que cuáles son sus necesidades de capacitación, en este orden salen estas 3, ¿no?
que también fue lo que se observó a nivel internacional, digamos, la enseñanza para necesidades educativas especiales, el desarrollo de habilidades y manejo de las TICs y la enseñanza en entornos multiculturales y multilingües, que en el caso de México pues es un entorno mucho menos multilingüe, multicultural que en otros países participantes centrales. Bueno, se me hizo interesante traérselos, como que nos dicen algo más sobre los docentes, por lo menos en función de este estudio, y pasamos a la que sigue, que es, ya vamos a acabar, el perfil de las supervisiones. Eso también lo encontré, o sea, estuve buscando todo lo que hay sobre educación secundaria que les podía yo compartir más allá de pequeños estudios en una escuela, donde, ¿no? O sea, como qué imagen nos podemos hacer de la secundaria en México, y esto pues es de los pocos estudios que hay, bueno, más bien casi no hay información sobre los supervisores escolares, y esto es como unidad casi la supervisión escolar, ¿no? Entonces igual la presencia, a diferencia de lo que vemos entre los docentes, pues la mayoría de los supervisores son hombres, cosa que tampoco nos sorprende, ¿no? 65.8% en telesecundaria, 80% en la técnica, 75% en telesecundaria, y esta opción multiservicio, que es que varias modalidades están, o incluso niveles educativos están combinadas ahí, ¿no? Por supuesto no hagan mucho caso de los absolutos, porque se fueron como desechando los datos que no eran tan fiables, ¿no? Entonces no es que esa sea la cantidad de supervisores que tenemos, esa es la cantidad de los supervisores sobre los que se tiene información confiable, ¿sí? El tipo de contratación que tienen los supervisores, la gran mayoría en todas las modalidades pues tiene una contratación de base, pero no deja de sorprender que 12% de los supervisores de telesecundaria están contratados, bueno, están comisionados, no tienen basificación, ¿sí? Y 9.7, bueno, en todas, miren, 9.6 en las generales, 10%, o sea, como que son, uno dice, ya no debería de ser conociendo, digamos, cómo funciona también la supervisión, o sea, sí es extraño, ¿no? Y luego lo que tienen es, que este dato también se me hizo bien interesante, casi la mitad en general y en telesecundaria y en los multiservicios, ¿no? Que sí no tiene ningún asesor técnico pedagógico. Aquí ya no son las personas, sino son las supervisiones, ¿no? Pero tiene 0 apoyos ATPs, ¿no? Entonces sí son proporciones muy altas todavía de zonas de supervisiones escolares que no tienen ese apoyo, y también proporciones muy altas que no tienen personal administrativo de apoyo a gestión, ¿no? O sea, son que tienen 0 o que tienen una persona solamente que les puede apoyar en ese tipo de tareas. Entonces, otra vez, cuando uno piensa por ejemplo, en el SATE, que no sé cuánto se ha avanzado en Baja California Sur, pero pues en general se ha avanzado bastante poco, ¿no? En echarlo a andar, que funcione realmente el SATE, pues entonces tienes a un montón de supervisiones escolares que no tienen ATPs, que no tienen personal de apoyo tampoco, ¿no? Y pasamos a la última parte, que es a manera de conclusiones, desafíos y perspectivas de la educación secundaria. Entonces, a ver, fue una lección, o sea, fue una decisión el decir, voy a llevar, para conversar con ustedes, llevar todos los datos que sean como robustos sobre la educación secundaria, ¿sí? Y estos son los datos que están disponibles hasta donde yo alcancé a identificar, ¿no? Que nos permiten formarnos como fotografías de la educación secundaria y nos permiten identificar algunos de los problemas. En función, digamos, de este diagnóstico, uno puede identificar algunos desafíos y decir hacia adelante qué podemos encontrar. Entonces, ¿qué nos dicen los datos? Así pegadititos a los datos sin hacer ninguna interpretación de nada, ¿no? Los datos lo que nos dicen es que todavía tenemos cantidades importantes de jóvenes entre 12 y 14 años de edad que no están en la escuela secundaria. Algunos están en primaria, pero sobre todo tenemos todavía chavos fuera de la escuela, ¿sí? Los datos nos están diciendo que no todos los alumnos que ingresan a la secundaria están permaneciendo en ella, y tenemos algunos datos interesantes sobre entidades federativas que están con problemas mayores entre la población de varones y en algunas modalidades educativas, ¿sí? Y bueno, también no todos están egresando. Ahí
uno de nuevo, como no es una historia, no es que agarremos una generación y vayamos siguiendo qué le pasó, cuántos se salieron, en qué grado y cuántos reprobaron, o sea, no lo podemos construir así por cómo está levantada la información. No lo sabemos de ciencia cierta, pero sabemos que no todos están egresando y teníamos más o menos como a unos 150, como 140 estudiantes de cada 1000 que no están logrando terminar a tiempo en 3 años la secundaria, ni en 4, ni en 5, perdón, ni en 3, ni en 4, y ya de 5 pues era bien difícil, ¿sí? Entonces algo está ocurriendo que estamos pues dejando ir a cantidades importantes de alumnos. Uno pensaría, sí, ya, podemos suponer que tiene que ver con la experiencia de reprobación en secundaria, ¿sí? O sea, no es sostenible reprobar en secundaria, no es sostenible en ningún caso, pero en secundaria es muy claro y lo que está pasando en segundo grado, ¿no? Y bueno, la enorme mayoría de los estudiantes no están logrando los aprendizajes que se establecen para este tramo educativo en esas 2 áreas que son prioritarias, digamos, por el tipo de pensamiento que desarrollan y el tipo de herramientas que nos dan para la vida, que son lenguaje y comunicación y matemáticas, ¿sí? Tenemos un grave problema de aprendizaje en el caso de la secundaria. Y luego encontramos también, en función de los datos, pues desigualdades muy importantes entre hombres y mujeres, en contra de los hombres, a favor de las mujeres, pero hay algo, todo este movimiento por la equidad, que era como luchar por las oportunidades de las niñas, ¿no? Y de las jovencitas. Ahora se están empezando, en muchos países del mundo, no solamente en México, se empiezan a prender algunas alarmas de que algo está pasando con los varones y necesitamos encontrar la manera de volvernos, o así inclinarnos hacia el otro lado y lograr esta equidad de género, ¿sí? Entre los tipos de servicio, en varios indicadores vimos las diferencias que había entre las modalidades general, técnica, telesecundaria y comunitaria, como unas tienen un desafío mayor por el tipo de población que están atendiendo, ¿sí? Y entre entidades federativas, de manera más o menos constante, vimos las entidades con mayores o menores porcentajes en los diferentes, o valores en los diferentes índices, ¿sí? Eso es lo que está así como muy pegadito hacia los datos. Lo que sigue es más bien una interpretación mía, ¿no? A partir de lo que conozco de la secundaria y lo que creo que me dicen los datos, que es que tenemos un problema muy importante con el desafío, digamos, de mejorar los aprendizajes para todos los estudiantes, ¿no? O sea, de poder realmente hacer esta forma. El secretario en la mañana decía que pensáramos como en los ciudadanos, que la escuela había formado a los ciudadanos hace generaciones, no lo estoy diciendo bien, que si uno ve hacia atrás a los docentes que formaron a quienes ahora están tomando decisiones, pues uno tiene que agradecerle, digamos, a esos docentes y a la escuela, ¿no? Y uno se pregunta hacia adelante si esta escuela que tenemos hoy en día va a ser capaz de formar a los ciudadanos que necesitamos. Y mi respuesta es: no hay manera de que esta escuela que tenemos en México y en el resto del mundo, de verdad, no hay manera que este sistema que lleva funcionando un siglo. La escuela es de las instituciones que no ha cambiado casi nada en un siglo. Es la misma idea de escuela, los alumnos organizados por grupos de acuerdo a la edad, como si la edad fuera el factor de homogeneización en términos del aprendizaje, ¿no? Tenemos pedacitos de tiempo, ¿no? O sea, partimos la jornada escolar en bloquecitos de tiempo y decimos, y hasta aquí tú das matemáticas, y hasta aquí das español, y luego síguete a dar ciencias, y ya se acabó, y dejaste de pensar en eso y a lo que sigue. O sea, está así diseñada desde hace muchísimos, un siglo. Y tenemos a un adulto, digamos, en la escuela, o unos adultos en la escuela que están dando instrucciones todo el tiempo para que los niños y los jóvenes obedezcan, ¿no? Sigan esas indicaciones o esas instrucciones, a veces más amablemente que otras. Yo digo que tenemos una necesidad de pensar realmente, o sea, pero es urgente, en qué transformación requiere la escuela para podérselas ver con las necesidades de aprendizaje de los futuros ciudadanos. Tenemos un problema ecológico enfrente terrible, no sé si han podido seguir las noticias, pero es así como no vamos a sobrevivir, si no hacemos algo rápido ya no vamos a lograr sobrevivir. Y no solamente implica tener mentes que se las vean mejor con las ciencias y con el lenguaje y con las matemáticas, sino también jóvenes que sean capaces de organizarse mucho más rápidamente, de maneras mucho más democráticas, que sepan cómo ordenar sus voces para hacerlas oír, ¿no? O sea, vivir y
en democracias reales, ¿no? Efectivas. Yo pienso que tenemos un sistema educativo introyectado, una manera, cerramos los ojos y nos dices, piensa en una escuela, y les aseguro que todos pensamos en cosas bien parecidas. O sea, tenemos bien introyectada una manera de hacer escuela, de ser escuela. Y es muy difícil que nos salgamos de esa idea de que entra al salón alguien, los alumnos tienen, ya me tengo que apurar. Bueno, en fin, creo que tenemos que hacer un esfuerzo realmente por repensar y por transformar de fondo el sistema educativo en general, y en el caso de la secundaria es realmente urgente porque están en una edad bien difícil, o sea, bien difícil para ellos y bien difícil para los docentes también, de cómo mantengo enganchados a estos estudiantes, ¿no? Con estas condiciones de enseñanza o de escolarización, si lo quieren, para poderlas tener ahí. Diría que hay, por supuesto, un desafío importantísimo en la formación de las y los docentes de secundaria, en cómo, a pesar de esos datos de TALIS, pues necesitamos, o sea, si queremos pensar en otra escuela, necesitamos pensar también en otro tipo de formación, lo que ahora están llamando, no es tan novedoso, pero una formación mucho más vivencial, ¿no? O sea, que no sean los cursos sino que sea algo que realmente te permita tocar la práctica, en serio. Dime qué quieres que cambie, pero pégate conmigo para decirme, ¿cómo le hago eso que me estás diciendo que suena tan extraordinariamente bien? ¿Cómo lo cambio? Enséñame a cambiarlo, alguien. Y es más fácil cuando un colega te enseña a hacerlo distinto, ¿no? Y bueno, una última cosa que tengo que decir es, necesitamos visibilizar el rezago. O sea, la manera en que estamos trabajando con el rezago es, repruebas y te expulso de la escuela. Y no aceptamos que tenemos niños, yo no sé, cada uno sabe cómo está su escuela, pero jovencitos que no saben leer y escribir y llevan la mayor parte de sus vidas dentro de las escuelas. Y como no hablamos de eso, porque hay que esconderlo, entonces no lo podemos atender. Y es un problema grave porque les estamos fallando de manera terrible a estos niños que han confiado en que yendo a la escuela, que además les parece horrible ir a la escuela, van a poder aprender cosas importantes. Hasta ahí lo dejo yo creo que hay un desafío muy importante para la escuela secundaria. Desde la investigación, por ejemplo, sabemos muy poquitas cosas sobre secundaria, ¿no? Realmente nadie se está clavando con ese nivel educativo para tratarlo de entender mejor y para, entendiéndolo, ver qué tipo de ayudas se necesitan o cuáles son las vías posibles de solución. Y yo creo que, bueno, finalmente se trata de poner al sistema al servicio de la escuela y no al revés, ¿verdad? Que el sistema le va diciendo a la escuela qué es lo que tiene que hacer y la escuela recibe un currículum ya dosificado, ¿no? Instrucciones muy precisas de lo que tiene que hacer independientemente del tipo de población que tiene en sus aulas, que es siempre heterogénea, ¿no? Bueno, muchas gracias. Espero que les haya yo hecho querer un poco los números, y ya, eso es todo. Muchas gracias. Miren, una virtud de la doctora es de que hace hablar a los números y eso es muy interesante. Quedan 8 minutos, tenemos que cerrar a la media. Si alguien está interesado, habría espacio como para 2 preguntas, pero muy concretas, y las respuestas también tendrían que ser así concretitas. No sé si haya alguien que esté interesado en hacer alguna pregunta o algún comentario breve, directo. A ver, 1 y 2. Gracias. Flor Trujillo, de Secundarias Técnicas, jefe de enseñanza. Mi pregunta directa hacia usted es si usted de manera personal en algún equipo va a participar en la elaboración de leyes secundarias. Sí, su respuesta es sí. Muy bien. Sí, y concluyo, porque se nos hace bastante importante e interesante que usted fuera una voz, a través de usted queremos enviar la voz de la defensa de las escuelas secundarias técnicas, especialmente aquí en nuestro estado. Gracias. No es pregunta, es comentario. Soy la maestra Ternura Trujillo Narváez, del municipio de Los Cabos, supervisora. El comentario que quiero hacer con respecto a lo que usted nos comenta es de que nosotros aquí estamos por un compromiso de ser mejores cada vez y de dar un servicio de calidad en cada una de nuestras escuelas.
Entonces el comentario va en ese sentido de que a través de los consejos técnicos, a través de los colegiados, a través de los compromisos que hacemos, la planificación con objetivos y metas muy claras, tenemos la obligación y el compromiso, claro que sí, de poder atender al rezago, al niño que se necesita, el que requiere más apoyo y evitar la deserción. Entonces yo pienso que aquí es un trabajo de escuela, de cada líder de escuela, de cada supervisor en su zona y a su vez que nos echen la mirada hacia estas escuelas y zonas para que la Secretaría nos brinde los apoyos necesarios para continuar con esta fortaleza. Y así como lo dice la maestra Flor, pues aquí es defender todas las secundarias. Un poco mi último comentario justo es eso, cómo el sistema educativo se transforma de tal manera que la razón de ser del sistema educativo sea la escuela. Si lo piensan, no es cierto que es así. Suena muy bonito, suena muy romántico, ¿no? Hay mucha teoría sobre lo deseable que es eso, pero en realidad los sistemas educativos prescriben casi todo y nos tratan como si fuéramos homogéneos. Entonces nos piden que hagamos exactamente lo mismo, no importa dónde estemos, es exactamente lo mismo, a la misma hora, con las mismas, bueno, ni siquiera con las mismas condiciones. Unas escuelas están bastante abandonadas, mucho más abandonadas que otras, ¿no? Cuando pienso en cambiar la escuela me refiero a si somos capaces como personas, olvídense, y ustedes porque tienen el privilegio, yo digo, de conocer muy bien la escuela, pero cada quien tiene su propia experiencia escolar, todos pasamos por ahí, ¿no? De cerrar los ojos e imaginar una escuela absolutamente distinta. No piensen que funcione mejor, sino distinta y decir, ¿qué pasa si llegamos y están los alumnos, unos para acá, otros por allá, haciendo cosas distintas, no todos al mismo tiempo, que el recreo no sea a la misma hora? O sea, tenemos una escuela que está como hecha para ser muy eficiente en el manejo de grandes volúmenes de estudiantes, ¿no? Pero es muy poco eficiente en el aprendizaje. Y no pasa, no se lo tomen como a título personal, de yo sí le echo muchas ganas, no. Es decir, como modelo de escuela realmente no está logrando colocar en el centro de su quehacer el aprendizaje profundo, o sea, que la experiencia de aprendizaje sea gozosa, que uno diga, híjole, qué padre día. Y como uno lo ha visto, como sí, afortunadamente uno sabe que eso es posible que sea muy diferente, que sea radicalmente distinto, y ha visto salones donde justo es esto, cada alumno está haciendo lo que le interesa y se clava y sigue sus tiempos y va y saca, y no hay un alumno que les está diciendo un maestro que les está diciendo a todos que hagan lo mismo al mismo tiempo y que ya se acabó su tiempo de matemáticas y ahora tienen que pasar al lenguaje. O sea, si somos capaces como pues gente que se dedica a la educación de imaginar una escuela distinta, radicalmente distinta, donde el aprendizaje esté en el centro, de manera que nuestros alumnos se enganchen con la maravilla que es aprender, cuando realmente se aprende, ¿no? Eso es lo único que yo pienso. Bueno, pues el tiempo se agota, así llegamos al momento culminante, quedan muchas cuestiones para reflexión. Realmente, como nos indica la doctora, secundaria es un territorio para la indagación y para la reflexión y la acción, como bien se dice en las escuelas. Yo los invito a darle a la doctora Anet Santos, que nos ha ilustrado con datos muy concretos qué pasa con la escuela secundaria y nos deja muchas inquietudes y reflexiones. Un aplauso, por favor, para la doctora. Y bueno, acá por parte del sistema le van a hacer la obsequio. Muchas gracias. Bueno, pues a nombre del Gobierno del Estado de Baja California Sur y de la Secretaría, un obsequio con alguno de nuestros principales tesoros que tenemos aquí en el Estado y un reconocimiento. El Gobierno del Estado de Baja California Sur, la Secretaría de Educación Pública, otorga el presente reconocimiento a la doctora Anel Santos del Real por haber impartido la conferencia magisterial Educación Secundaria, Desafíos y Perspectiva. Muchas gracias. Felicidades. Y también, este va con este. ¿Sí? Pasa. Oh, okay. Bueno, ahorita me lo llevas. Y bueno, de igual manera entregamos un reconocimiento al maestro en ciencias Cuauhtémoc Guerrero Araiza por haber moderado la conferencia. Gracias.